Bueno, entonces continuamos. Son las 8:30, ¿verdad? Listo, ¿y se supone que es hasta las 10, 10:30? ¿No? Sí. ¿Mañana es de qué hora a qué hora? ¿Y el sábado? Todo el día. Ok, bien. O sea que creo que sí alcanzamos. Bien. Bueno, yo les dije al principio que la doctrina de la iglesia es importante recuperarla hoy porque estamos en medio de un mundo evangélico cada vez más individualista. Incluso los mismos métodos de evangelización que se usan hoy llevan a la gente a ser proclive a ese individualismo y simplemente se le habla del evangelio, se le invita a que haga una oración de fe, pero no se le habla de la iglesia local. Incluso es muy común encontrar hoy personas que se llaman cristianos y que ellos dicen, mira, yo no necesito ir a ninguna iglesia local. No necesito andar con esa partida de hipócritas. Las iglesias están llenos de gente hipócrita, falsa, que mejor dicho. Yo viviré mi cristianismo en mi casa, con mi esposa, con mis hijos, y no tengo que complicarme con nada. Incluso ese tema del individualismo que muestra el desconocimiento que hay de la doctrina de la iglesia, se deja ver en que hoy día se habla de iglesias virtuales. ¿Sí han visto eso, verdad? Gente que se congrega virtualmente. Conocí a alguien en Medellín que su pastor era Sugel. Y recuerdo que alguien le preguntó, o sea que si yo llamo a Sugel y le pregunto sobre ti, él me va a decir que te conoce y que tú eres su oveja. Dijo, no, pero él me está pastoreando por internet. ¿Cómo? Mira, el colmo del desconocimiento de la doctrina de la iglesia es tal que un día de esto me encontré en internet con Iglesia Bautista Reformada Virtual. Eso es un engendro, eso no existe, no puede ser, porque si es iglesia reformada, lo primero que comprende es que la iglesia jamás será virtual. Que todo miembro de la iglesia de Cristo debe buscar unirse a una iglesia local, porque el propósito de la salvación precisamente es la formación, la conformación de un pueblo visible que adora a Dios, que camina juntos en pro de los mandatos de Cristo. Si alguien dice que es salvo y no quiere unirse a una iglesia local, el tal no ha entendido lo que es el propósito de la salvación. El propósito de la salvación es que Dios quiere formar para sí un pueblo que ande junto. Yo, por lo general, digo que estos cristianos virtuales, que se congregan virtualmente, que toman de la Santa Cena virtualmente, que son disciplinados virtualmente, que diezman virtualmente, estoy convencidos que entrarán al cielo virtualmente y realmente irán a otro sitio, porque fuera de la iglesia no hay salvación. Dios mandó a Cristo para salvar individuos, no para que vivan individualmente, sino para que vivan en comunidad. Y eso es lo que nos muestra la Biblia. Miren estos textos. Levítico 26, versículo 11 y 12. Dice Dios:
y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis no mis pueblos, sino mi pueblo. Dios salvó a este pueblo y le dio su gracia para que ellos vivieran en una comunidad santa para su gloria, andando juntos y creciendo juntos. Miren Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido. Si se dan cuenta, miren la forma personalizada como habla Dios. Dios trata a toda esta multitud como si fueran un solo hombre. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. El propósito de Dios Padre es tener una nación que lo reconozca a Él como Rey. Pero puede que usted diga, sí, claro, pastor, es que eso es entendible, porque en el Antiguo Testamento Dios tenía un pueblo con sus límites, su bandera, sus días nacionales de independencia, su raza, su lengua. Pues claro que sí, pero en el Nuevo no. Pero te quiero mostrar que en el Nuevo sigue el mismo plan. Mire esto, Mateo 1:21, el ángel hablándole a la Virgen, él dice, y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Si bien hay un sentido en el cual la salvación es un asunto individual, también hay otro sentido en el cual la salvación es colectiva. Es decir, cuando Cristo murió en la cruz, Él murió por un pueblo. Por un pueblo que se llama la iglesia, por un pueblo que se identifica porque anda junto, por un pueblo que sigue a Cristo, que en común acuerdo lo honran y se identifican con Él. Mire este texto, Tito 2:14, dice Pablo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Siempre, si se dan cuenta, aquí habla de la salvación en un sentido corporativo. El cristiano no fue salvado para adorar de una forma individualista. Aunque la conversión es individual, es para andar juntos. Miren ya este texto que ya hemos visto, Hechos 2:47, y el Señor añadía cada día a la comunidad, a la asamblea, al pueblo, los que estaban siendo salvos, que es como se cree que dice textualmente. Bien, ya con todas estas aclaraciones, entremos de lleno en identificar a la iglesia bíblica. ¿Cómo debe ser una iglesia bíblica? O más bien, ¿cómo es? ¿Cuáles son las marcas? ¿Cuál es la naturaleza de la iglesia verdadera de Cristo? Cuando hablamos de la naturaleza de la iglesia, lo que decimos es lo que ella es, lo que en esencia es, lo que le distingue del resto. Es como cuando hablo de la naturaleza de una mesa. Cuando hablo de la naturaleza de una mesa, es aquellas cosas particulares que le hacen ser mesa y no una silla, no una cama. Cuando hablo de la naturaleza humana, me refiero a aquellas cosas esenciales que le hacen ser humano y que no le hacen ser pájaro, que no le hacen ser otra cosa. La naturaleza de la iglesia son aquellas marcas que le hacen ser lo que ella es, la esencia de lo que ella es. La Biblia nos
la da. Y esto es importante en este tiempo en el cual cualquiera se aprende Juan 3:16, empieza a predicar Juan 3:16, a su casa llegan 5, 10, 15 e inmediatamente iglesia. Aunque no tenga ninguna de las marcas que la Biblia da. Y esto sí que se da hoy. Y pueden ser de miles, que se congregan miles, pero realmente no son iglesia. Les voy a contar algo de historia. En el siglo XVI, cuando el Espíritu Santo usó a estos grandes hombres que se llaman los próceres de la Reforma, y Dios dio ese avivamiento que trajo la recuperación de la fe bíblica. La Iglesia Católica Romana, que era la institucional, en reacción a este movimiento de protesta, y de allí que se nos llame desde ese siglo protestantes, lo que usaron ellos como medio para hacer que la gente no se convirtiera o se fuera detrás de la fe reformada fue decir una cosa: solo dentro de la iglesia hay salvación. Y si ustedes se van de la iglesia de Roma y no están bajo la autoridad del Papa, lo que les espera es el infierno. Porque Cristo solo tiene una iglesia, la cual es una, santa, universal y apostólica. Y esa iglesia es la Iglesia Católica Romana. Y la gente estaba confundida. Entonces los reformadores se dieron a la tarea de investigar bíblicamente qué es lo que hace que una iglesia sea de Cristo y que otra no lo sea. ¿Cuál es la esencia, la marca fundamental que debe identificar a una iglesia verdadera? Para ver si la iglesia de Roma sí era cierta y las iglesias que se apartaron de Roma no lo eran. Y la conclusión a la que llega Calvino y Lutero es que, a la luz de lo que la Biblia dice, las marcas esenciales para identificar a una iglesia verdadera son dos. Uno, la predicación pura y correcta de la Biblia. Y dos, la administración de los sacramentos. Luego vamos a ver que la teología reformada adicionó otra y se llega a la conclusión que las marcas mínimas son tres. Pero en el siglo XVI los reformadores ponen como marcas mínimas dos. Voy a explicar. Estas son las cosas mínimas que se deben encontrar en una congregación local para decir: he allí una iglesia de Cristo. Que si no hay ninguna de estas dos o falta alguna de estas dos, podemos decir: allí no hay una iglesia de Cristo. Bien, quiero que revisemos un poco estas dos marcas. Ellos decían la predicación de la palabra. Bueno, si usted va a un templo mormón, escuchará una predicación. Si va a un templo testigo de Jehová, encontrará una predicación. Si va a una iglesia católica romana, encontrará una predicación. Entonces, ¿significa eso que todas ellas son iglesia de Cristo? No, porque la insistencia de los reformadores fue predicación pura y correcta de la Biblia. ¿Qué significa eso? ¿Cómo puede diferenciar uno la predicación pura de la que no es pura, lo cual descalifica a una congregación como iglesia de Cristo? ¿Quién puede decirme cómo puede identificar una predicación fiel? ¿Qué marcas tiene?
O sea, una predicación expositiva. A ver, ¿quién más? Les quiero mostrar en el tiempo que nos falta un ejemplo de lo que es la predicación pura y fiel de la Biblia. Y para ello vamos a ir, por favor, al libro de Nehemías. Nehemías, capítulo 8. Nehemías está entre los libros históricos del Antiguo Testamento. Bien, Nehemías capítulo 8. Les quiero mostrar a qué se referían ellos como la predicación fiel y qué es realmente lo que la Biblia dice. Bien, ¿ya? Ok, dice Nehemías capítulo 8. Hay unos textos que son muy extensos, que son una repetición, así que voy a condensarlo. Dice versículo 1, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Así que la predicación fiel está basada ¿en qué? En un libro. ¿En cuál libro? En la Biblia, en la Sagrada Escritura. ¿Sabes que encontré algo en estos días que no me había percatado? Y es que nosotros solemos decir las sagradas escrituras, y me di cuenta que no sé si haya textos que hablan así, ¿verdad? Pero la mayoría de los textos hablan de la Sagrada Escritura como un solo libro. Puede que haya textos que no recuerdo que sí hablen como las, pero creo yo que lo más apropiado es que hable uno de la, ¿cierto? La Sagrada Escritura, que es una sola. Pero esto es algo aquí tan tangencial. Verso 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. Quiero que revisemos aquí esto que es fundamental. Aquí realmente lo que se da es un culto de predicación, ¿no? Ahora, en este culto de predicación que demoró aproximadamente 6 horas. 6 horas. Bueno, si se atreviera a predicar uno por 6 horas, o le lanzan algo o al final no lo escucha nadie, ¿no? Dice que en este culto de predicación estaban ¿quiénes? Estaban hombres, ¿cierto? Mujeres. ¿Y a quién creen que se refiere cuando dice de todos los que podían entender? ¿Extraterrestres? ¿Quiénes? Niños. Niños. Hombres, mujeres y niños. Así que en el culto de predicación es un culto donde deben estar hombres, mujeres y niños. En el mundo evangélico de este tiempo se volvió costumbre que durante el culto o la predicación a los niños se les saca del culto y se les lleva tal vez para una clase, para juegos o para eso, ¿verdad? Y tal vez eso es lo que ha conducido a que buena parte de los jóvenes de nuestras congregaciones llevan un cristianismo mediocre. Porque se les acostumbró a que como son niños, entonces más bien vamos a entretenerlos con juegos y que los padres sí se concentren en el culto. Pero eso es una irresponsabilidad. Padres, madres y niños escuchan todos la predicación. Dice desde cuando podían entender. ¿Desde cuándo un niño puede entender, digamos, un sermón?
Desde los 6, 6, 7, 8. Bueno, yo les voy a contar esto. Como no es una predicación, pues puedo contar testimonios, ¿no? Porque no, en un sermón sí toca ser muy... Yo recuerdo cuando uno de mis dos hijos, tengo una niña, tiene 17 años, para mí sigue siendo mi niña, y un niño de 15 años. Cuando él tenía 3 años, yo iba a la congregación de Guillermo Gómez, tú ibas también, ¿verdad? Yo recuerdo que él no quería ir a una clase que tenían a ese mismo tiempo para niños, creo que como de 2 años a 5 más o menos. Él no, y era llore y llore. Ok, listo, yo lo tenía allá. Y lo tenía en la predicación, y él estaba viendo para todas partes, menos al predicador. Si entraba alguien, él era uno de los que estaba viendo. Si estornudaba a alguien, o sea, yo le decía a mi esposa, realmente estamos perdiendo el tiempo aquí con él, porque él no se concentra. Pero resulta, no sé si se han percatado, creo que los que son aquí docentes sí se han dado cuenta. Los niños tienen una particularidad, y es que tú les puedes estar dando un discurso y ellos pueden estar viendo para otro lado, distraídos para otro lado, pero tienen la capacidad de oír lo que el otro les dice. Y lo pude comprobar. Un día el pastor Guillermo dio un sermón magistral acerca del amor. Y habló de la importancia de imitar a Dios amando al prójimo. Cuando ya iba para mi casa en el carro, recuerdo que mi niño me preguntó, papi, hoy el pastor nos dijo que debemos amar y perdonar así como Dios nos amó y perdonó. Yo dije, sí, hijo, claro, y es algo que hay que hacer. Incluso el pastor, bueno, no creo que haya dicho eso, pero dijo algo así, ¿no? Incluso el pastor habló de que tenemos que amar y perdonar a nuestros enemigos. Yo dije, sí, hijo, eso es lo que Dios dice. Y me dice él, papá, ¿el diablo es enemigo de Dios? Yo le dije, sí. ¿Y entonces por qué Dios no lo perdona? No sé qué le respondí. No debe ser algo sencillo, ¿no? De que uno a un niño de 3 años, 4 años le responda. Pero a lo que quiero ir es que los niños incluso de 3 años, aunque ellos no van a hacer un resumen del sermón, así como usted no lo va a hacer, ni yo tampoco, hay muchas cosas que ellos escuchan y que van a empezar a moldearlos. Así que no prive a los niños de oír la predicación, de estar en el culto, de adorar con sus padres al Santísimo Dios. No lo mande para un juego. Hay un espacio en lo que algunos llaman la escuela dominical, ¿cierto? Donde se les puede dar clases por grupos, pero en el culto como tal, que es ese espacio en el cual hay cánticos, predicación, oración, celebración de la cena, es un espacio donde ellos deben estar, ¿verdad? Bueno, obviamente un niño de 2 años o de 1 año, pues mantenerlo en el culto durante tanto tiempo, pues puede ser un poco complicado. Dice, a ver, vamos a continuar, verso 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba al mediodía. ¿A qué hora es esto? El alba usualmente puede ser a las 6. En ocasiones, en algunas partes puede ser antes, ¿no? Pero vamos a suponer que eran las 6:30, hasta el mediodía, un culto de 6 horas.
¿Sabe qué es lo sorprendente? Que no había grupo musical, no había orquesta, nada de eso, solo predicación. Bueno, y esto era en un clima, yo creo que parecido al que hoy tenemos, ¿no? Dice, y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos ¿a qué? ¿A los chistes? ¿Testimonios, cuentos, milagros, música, show, luces? No, a una cosa, al libro de la ley. Dice el verso 4, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Aquí es donde empieza el uso del púlpito. En este culto, ¿cuál era la centralidad? La palabra de Dios. Como la centralidad de la palabra de Dios, ¿cuál era el mueble más visible? El púlpito. ¿Cuál era la centralidad en el culto que se daba antiguamente en el templo? ¿Cuál era la centralidad del culto del templo de Jerusalén? ¿Cuál era el elemento central? ¿Por qué? Porque ahí estaba el arca de Dios. ¿Qué se hacía en el altar? Los sacrificios. El elemento central en el culto del Antiguo Testamento, aunque había predicación, no era eso. Era el altar, porque lo principal que se hacía en el culto era sacrificio de animales que apuntaban a Cristo. Una vez que vino Cristo y el gran sacrificio al cual apuntaban ellos fue realizado, ¿se necesitaba el altar? No. ¿Por qué? Porque ya no se necesitaban más sacrificios. Así que la iglesia quitó el altar en el siglo I y reemplazó el altar por el púlpito. Por el púlpito que se menciona aquí, porque ahora el elemento central del culto iba a ser la predicación de la palabra. ¿Qué pasó en el siglo IV cuando el catolicismo se impone? Quitó el púlpito y volvió a poner el altar. Cuando usted entra a un templo católico, ¿cuál es el mueble más prominente? El altar. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el elemento central del culto o la misa que ellos dan? El elemento central es el sacrificio incruento de Cristo, o lo que ellos llaman el sacrificio de la misa. Porque ellos siempre que tienen su culto, lo principal no es la predicación, sino la celebración de la Eucaristía, que es el sacrificio incruento, repetitivo y constante de Cristo, lo cual es algo falso. Y a la luz de Hebreos es una abominación contra Cristo, porque es decir, el Mesías aún no ha sido sacrificado. En el siglo XVI, ¿qué hicieron los reformadores en sus templos? Sacaron el altar y lo reemplazaron por el púlpito. Si ustedes van a un templo construido en el siglo XVI o en el siglo XVII, incluso aquí hay unos. Yo una vez tuve la oportunidad de predicar en la 10th Presbyterian Church en Filadelfia, que es un templo que creo que viene del siglo XVIII, creo. Wow, subirse a ese púlpito da miedo. Es una cosa por allá arriba. Pero ¿cuál es el fin? Bueno, la centralidad del culto allí es la predicación, así que el púlpito es lo más alto. Si ven las fotos del sitio donde predicaba Calvino, Lutero, Spurgeon,
se dan cuenta que era como especie de un balcón que hacían dentro del templo. Bueno, allí está. Y quedaba bien alto para que todo el mundo viera, y especialmente para que vieran y escucharan el libro, porque esa es la centralidad del culto cristiano. Eso pasó en la Reforma, a comienzos del siglo XX y mitad y más del siglo XX, la iglesia volvió a sacar el púlpito y reemplazarlo por el altar, o al menos esa es la impresión que daban cuando decían, ¿cuántos vienen al altar? ¿Cuál altar? ¿Cuál altar? Pero creo yo que a mediados del siglo XX y en este siglo sacaron el púlpito, sacaron el altar y lo reemplazaron por los instrumentos musicales. ¿Qué es lo primero que se ve cuando uno entra a un templo evangélico de hoy día? ¿Cuál es el mueble más prominente? La batería. La batería. Sí, pero le hacen una caja de cristal, casi siempre está la batería. Posiblemente dando a indicar que el elemento central hoy día en el culto de muchas congregaciones no es la predicación, sino la música. Y si bien es cierto que en la Biblia se nos presenta que el culto también incluye himnos, lo principal en un culto no son los himnos ni la música, sino la predicación. Es más, y en esto no quiero ser dogmático, pero yo pienso que es sintomático de una enfermedad y de una crisis que hay en el púlpito evangélico, y se deja ver que los púlpitos de hoy día ya ni siquiera se ven, porque ahora son de cristal. Como digo, no quiero ser dogmático ni quiero decir que un púlpito de vidrio sea una cosa herética, pero lo que sí quiero decir es que posiblemente es una muestra, es un síntoma de que en la iglesia hay una enfermedad relacionada con el púlpito a tal punto que ya ni se ven. Las iglesias reformadas se caracterizaron por tener púlpitos muy grandes y altos. Ahora, eso no significa que la iglesia sea bíblica, pero sí significa, o puede significar, que en esa congregación la centralidad está en la predicación. Continuamos. Verso 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo. Cuán importante es que en el culto por lo menos se vea que el pastor tiene Biblia. Ya últimamente van es con la tablet, si acaso. Es importante que el pueblo vea que se lee del libro, que es el libro que nos da la vida. Dice, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento, tan contrario a lo que pasa hoy. Cuando están en el tiempo de los cánticos, todo el mundo está despierto, que brinca, que grita. Cuando hablan de la predicación, sueño profundo. En oportunidades uno está contento porque piensan que todos dicen que sí, pero no, están sí. 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén. Quiero aquí tocar algo, y es la importancia del amén en el culto. El amén es una parte que está dentro del culto y que es una parte santa, es una parte sagrada. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa amén?
Así sea. En la Biblia, ¿cuándo se usa el amén? ¿Cuántos van para el paseo? Amén. No, ¿verdad? ¿Cuántos abrieron la Biblia? ¿Cuántos están en el texto? Amén. No, en la Biblia, ¿en qué oportunidades se usa el amén? Para confirmar una verdad. Cristo, en el Evangelio de San Juan es muy frecuente, cuando iba a dar declaraciones que él deseaba que la gente prestara suma atención, él empezaba diciendo amén, amén. Que nuestras versiones se traduce como en verdad os digo. De cierto os digo. Él lo que decía era amén, amén os digo. En la Biblia, por ejemplo, se nos muestra que al finalizar ciertas oraciones se decía amén. Por ejemplo, Pablo escribiendo a los Corintios, él dice, si ustedes oran en lengua extraña que la gente no entiende, ¿cómo dirán ellos el amén? Lo que nos muestra es que en la oración congregacional, una persona oraba en nombre del pueblo y el resto se identificaba con la oración, concluyéndola diciendo amén. ¿En qué otras ocasiones en la Biblia encontramos el amén? Después de una alabanza o lo que uno llama luego de una doxología, y en la Biblia hay muchas doxologías. Una es la que está en los últimos textos de la carta de Judas, que fue lo único bueno que ese traicionero dio, ¿no? ¿O no? Veo que están unos que están pensando. No, este no lo escribió él, no, sino otro. Cuando él dice, y aquel que es poderoso y concluye, amén. ¿Cierto? Casi todas las doxologías que la Biblia tiene, que son declaraciones y exaltaciones de Dios, concluyen con un amén. Entonces, ¿de dónde los evangélicos sacaron que cualquier cosa que el pastor diga en el púlpito hay que decir amén? O que uno habla con un hermano y le dice, mira, te voy a invitar, ¿por qué no me acompañas hoy a la cena? Amén, amén. Mira, eso es desdibujar, quitarle el valor a una palabra que es tan importante en el culto. O si el pastor predicando dice, y Dios quiere que todos sean prósperos, amén. Pero cuando se habla de las verdades cardinales del Evangelio, nadie dice nada. El amén es un elemento fundamental en el culto y debe usarse de una forma sabia, no como una muletilla como algunos hacen hoy. Dice verso 6, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén. ¿A qué respondieron ellos? Amén. ¿A qué? A la palabra y a la bendición que él dio. Bueno, a la bendición o exaltación que dio a Dios, ¿no? Alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a la tierra. Este acto de adoración vino como resultado ¿de qué? De la lectura de la palabra, no de la música, no de un testimonio o de un cuento que mueve las emociones. Fue la respuesta a la palabra, distinto a lo que pasa hoy. Pero escuchen lo que dice el verso 7. Y los levitas, Jesúa,
Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, nombres que les doy para los que van a tener niños, ¿no? Allí están. Hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Es la predicación. Se abre el libro, se lee el libro y se le explica el libro a la gente. Aquí no hay nada más. No hay chistes, historias, ninguna de esas cosas. Y esto es lo que los reformadores entendieron como la predicación fiel de la Biblia. Lectura de la Biblia, explicación de la Biblia y aplicaciones que se extraen de esa explicación. Dice el verso 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, es decir, en la lengua que se puede comprender, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Por qué, si aún estamos en el Antiguo Testamento, ya era necesario de intérpretes de la ley? Ya era necesario no simplemente que se leyera la Biblia, sino que se explicara el sentido de la misma. ¿Por qué creen que aún en el Antiguo Testamento ya era necesaria la función exegética? Es decir, de extraer el significado que la Biblia da. ¿Por qué creen? Pensemos. Aquí nos encontramos aproximadamente en qué año, siglo, época. Como el 5º año antes de Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué distancia hay? ¿Qué ha pasado entre Moisés y este pueblo? Bueno, ya pasó todo lo que fue Éxodo, ¿cierto? El pueblo ya entró a Israel, vivieron muchos siglos, pecaron, se arrepintieron, Dios los castigó, los volvió a bendecir, vinieron todos los jueces, pidieron rey, vinieron todos los reyes, se apartaron, vino Nabucodonosor, se los llevó, en fin, aquí ha pasado todo eso, han pasado muchos siglos, ya hay una distancia entre el hebreo original que hablaba Moisés y los escritores de buena parte del Antiguo Testamento y el hebreo que se hablaba en este tiempo, que ya era más un arameo. Así que se necesitaba, para poder entender lo que Moisés quiso decir, que gente experta en hebreo antiguo le diera el significado real a esos términos. Aunque formaban parte del mismo pueblo de Dios antiguo, la cultura había cambiado. Habían sido influenciados por los babilonios, habían sido influenciados por otros pueblos y ya el contexto cultural en el que estaban ellos no era el mismo contexto cultural en el cual se escribieron buena parte de los libros del Antiguo Testamento. Se necesitaba intérpretes que conectaran al receptor actual con el dador del libro o con el escritor del libro siglo antes. Y ahora, si esto se necesitó incluso en el Antiguo Testamento, imagínense hoy, que no tenemos nada que ver con el hebreo, que no sabemos ni papa sobre eso, ¿verdad? Que la cultura nuestra es distinta a la cultura hebrea, no solamente la cultura actual, sino a la cultura del Antiguo Testamento. La función del predicador es meterse en el texto, analizar el texto, revisar el contexto
comprender cuál fue el objetivo que el autor original tuvo cuando escribió esto, explicárselo al pueblo y ayudarlos a que apliquen eso a su vida diaria hoy día. Esa es la responsabilidad que el predicador tiene, así que ahí no hay espacio para chistes, ni historias, ni cuentos. Ni es que hoy me levanté y la lechuga me dijo esto y recibí una revelación. No. Es que es lo que el texto dice. Y esto es lo que pasa aquí. Tomo el texto, lo leo, lo explico y lo aplico. Esto fue lo que entendieron ellos como la predicación fiel y pura de la Biblia. Y esta es una de las marcas esenciales que identifican a una iglesia bíblica. Y cuando nosotros entendemos esto y revisamos lo que presentan hoy como predicación por la televisión y el internet y lo que pasa en algunos púlpitos, realmente eso nos debe llevar a llorar. Porque la iglesia de Cristo que se presenta así adolece de tal vez el elemento fundamental que la identifica como tal, y que eso nos lleve a los que somos pastores a trabajar incansablemente para que nuestra predicación sea fiel y sea pura, y a los que somos miembros que nos lleve a orar por nuestros pastores para que expongan la Biblia de una forma fiel, y que no importa si se pasan del tiempo que uno piensa que es el apropiado, que no importa si se demoró más de 45 minutos, si me está exponiendo lo que la Biblia dice, y así haga calor o frío o lo que sea, debo deleitarme en que en la iglesia donde estoy se exponga la Biblia de una forma fiel. Y que no ridiculicemos ni hagamos tema de burla las falsas predicaciones que se dan hoy, que más bien nos lleve esto a clamar al dueño de la iglesia, que es Cristo, para que esta marca se recupere cada vez más en su pueblo hoy día. Bien, no sé si hay inquietudes de lo que Sí, tengo una. sí, hermano Ricardo. Por ejemplo, bueno, será porque aquí tenemos, la gente está demasiado. Bueno, también allá yo he visto cuando le preguntan que estamos viendo mucho el Facebook, el internet, y en eso del Facebook ponen demasiadas cosas que está haciendo la iglesia evangélica. Y cuando nosotros entendemos por falsa doctrina, siempre nos basamos más que nada, por ejemplo, en la iglesia católica, en los mormones y los testigos de Jehová. Pero aquí estoy viendo algo que dice la Biblia. Ustedes ya hicieron ver inocente a Sodoma y a Gomorra. Realmente las iglesias evangélicas ya hicieron ver inocente a la iglesia católica, a la iglesia de los mormones y a los testigos a las sectas. Esto está terrible, lo que estamos viendo ahorita. Oh, sí. Porque en esas todavía se paran a predicar, en esto ya nomás se paran. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién tienta con 20? ¿Quién tienta con 30? O si no, otros locos dando vueltas y unas cosas que dice uno, es para salir corriendo espantado de ahí. Si viéndolo uno se pone diciendo, ¿esto qué es? ¿La gente perdió el cerebro? ¿Esto qué es? La unción de la tarjeta de crédito, la unción del CEN. Voy a prestarte la mía, tú la tienes, ¿no? Salen todos y salen a los cajeros y regresan diciendo que no tienen dinero que ahora ya tienen. Y de ahí de esas cosas que uno dice, y es que a veces uno lo toma como un chiste, pero eso es una epidemia. Oh, sí. Es muy grande todo eso. Y quiero añadir algo. Cuando hablas del Facebook, ¿no? Sabes que hay muchos reformados de Facebook, pero muchos en el mundo, y esos se presentan, mejor dicho, Calvino les quedó chiquiticos. ¿Y qué es lo que ellos pasan allí? Citas de uno, citas del otro, frases célebres de uno y del otro, y se la pasan todo el día así. Yo siempre me he
preguntado, ¿y cuándo leen la Biblia? ¿Cuándo oran? Eso es cada ratico compartiendo la cita de no sé quién. ¿Cómo es que se le llama? Republicano. Compartir, ¿verdad? Es lo que se usa. Y comparten una cosa y yo te digo, ¿y dónde está allí la Biblia? ¿Dónde está allí la oración? Así que hay que ser muy cuidadoso en eso. Incluso en el ambiente que se llama así mismo reformado. No sé qué otra duda, inquietud o comentario hay y nos vamos. ¿No hay más? Bueno, no sé si vas a seguir tocando eso, pero creo que, bueno, ahí vimos el ejemplo en Nehemías muy claro, está. Pero por ejemplo, si quisiéramos también ver esto un poquito desde el Nuevo Testamento, también está claro, por ejemplo, cuando ahí en el mismo texto de Hechos 2 que citabas hace un momento, ahí está. Vemos claramente las marcas de una iglesia y una de las marcas era eso, que perseveran en la doctrina de los apóstoles. Entonces, ahí en el Nuevo Testamento está claro que esa es una marca contundente y que no puede fallar. Así es. Bien, listo, entonces si no hay más, vamos a encomendarnos a nuestro buen Dios. Nos vamos y les espero mañana a las ¿qué? A las 5:30. Bien, nos encomendamos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, deseamos darte gracias, Señor, por tu palabra, porque nos has dejado en ella la fuente clara, diáfana, inequívoca de la verdad plena. Gracias, Dios, porque no nos dejaste en medio de la oscuridad de nuestros tiempos, en los cuales el relativismo nos lleva a pensar y expresar ideas contrarias a tu palabra y en la cual estamos confiados, que es lo que tu palabra dice cuando no lo es. Yo te ruego, Dios, que bendigas esta clase de eclesiología, que nos permitas conocer, amar, honrar y trabajar por tu esposa, la iglesia tuya, que podamos como miembros de la misma gozarnos plenamente en trabajar activamente en pro de la santificación y extensión de ella. Permite que cada vez más en nuestras naciones se planten más iglesias bíblicas, iglesias que exponen tu palabra con verdad, fidelidad y autoridad. Que tu Espíritu Santo, que es el que fortalece a la iglesia, nos fortalezca cada día más y que podamos, Señor, honrar tu nombre, honrando a tu iglesia. Bendícenos en el resto de esta noche, guárdanos, danos un descanso tranquilo, placentero y reparador y permite, Señor, que mañana podamos estar aquí. Guárdanos, te lo suplicamos, en Cristo Jesús. Amén.